Bueno, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Gustavo Perroni. ¿Hace cuánto eres vecino de la zona? Nosotros vivimos aquí desde el año 92. El edificio se inauguró en el año 92. ¿Y cómo era el barrio antes de que se construyera el estadio? Bueno, salvo la presencia del monstruo este que tenemos enfrente, el barrio era exactamente igual, tranquilo. El Club Atlanta, inclusive en ese momento, que lamentablemente no evolucionó, evolucionó hacia este desastre, el Club Atlanta, por cuestiones económicas, tenía este terreno de enfrente, digamos, sin poder utilizarlo, por lo tanto, porque ahí tenía sus instalaciones deportivas, tenía canchas de tenis, tenía una pileta contra el poliolímpico, por supuesto que estaban absolutamente en desuso porque problemas económicos que tenía el club impedían la utilización de eso. Y, y después el resto era un barrio tranquilo, eh, como lo pueden ver ustedes, haciendo abstracción de todo esto que está sucediendo. Los fines de semana, lo único que teníamos que no molestaba en absoluto, por aparte era una especie de fiesta, eran los partidos de fútbol. Pero después por el resto era una cosa muy tranquila, con la posibilidad de moverse libremente por los medios de transporte que tenemos, porque subte, colectivos. Hoy, el otro día, por el tema del estadio, una persona que estaba con nosotros tuvo que caminar 15 cuadras para tomar su colectivo. Pero como pasa en otros lugares también, ¿no? O sea, como pasaba o pasa en la cancha de River o en la de Vélez, cuando hay recitales. Así que bueno, así era la vida cuando yo llegué aquí al barrio. Y mientras se fue construyendo el estadio, ¿cómo se fueron enterando los vecinos? ¿Qué relación tenía entre los referentes del estadio y los... No, no, la historia es bastante más complicada de lo que parece, porque esos terrenos que hace muchos años eran propiedad de Atlanta fueron perdidos por situaciones económicas del club y lo adquirió de alguna manera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para a partir más o menos del 2012, quizás las fechas no sean exactas porque no las tengo en la cabeza, pero empezó a gestionarse la cesión, o sí, la cesión de las tierras, las tierras estas que estaban en posesión del gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad las había comprado, al Club Atlanta para que pudiera empezar nuevamente a desarrollar su actividad deportiva, social, cultural. Y el club decidió en su momento cedérselo a una empresa que se llamaba Lugones Center, que comenzó la construcción de la mitad de esto, pero que fue una estafa, porque en realidad se cayó, se derrumbó y los integrantes de esta empresa desaparecieron y nunca se pudo cobrar ese crédito que fue otorgado por el Banco Ciudad para la construcción de eso. Eso quedó así hasta que en el año, esto nosotros nos enteramos después, o sea, ojo, no es que nos íbamos enterando a medida que sucedía. En el 2017 se hace un contrato, se firma un contrato entre el Diario de la Nación y el club, y con ese contrato en mano, firmado entre los dirigentes del club y el Diario de la Nación, se va a la legislatura para hacer una ley donde se le cede en comodato al Club Atlanta durante 40 años este terreno para que el club desarrolle sus actividades sociales, de vuelta, bla, 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 con la posibilidad de tercerizarlo. De hecho, lo que hacen es cedérselo o entregárselo al Diario de la Nación, al cual se le exime de impuestos por esa ley durante 40 años. Este estadio no paga impuestos durante 40 años en terrenos que son públicos o son del Estado y que no han sido ni siquiera vendidos, se han cedido. Y nosotros, bueno, nos enteramos precisamente a principios del 2018, cuando se hace una conferencia de prensa que se publicita, donde el Diario de la Nación informa que se va a hacer bla 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 bla, el estadio, todo, en donde antes estaba este terreno. Y a partir de ese momento, casi les diría, no de casualidad, pero sí sin intención de hacerlo, nos fuimos encontrando con vecinos que tenían todos la misma inquietud y nos fuimos conociendo y nos fuimos juntando y fuimos empezando a trabajar
para tratar de evitar, mitigar o inclusive eliminar todos los efectos nocivos que tiene esto para el barrio y para las personas, ¿no? Bueno, es una tarea sumamente difícil porque el gobierno de la ciudad acompaña poco y nada, más nada que poco, y bueno, y estamos luchando contra el Diario de la Nación y ahora contra Telefónica, porque esto ahora no sé bajo qué condiciones contractuales está Telefónica y Movistar en el estadio, pero bueno, como ustedes habrán visto, ahora es Telefónica Movistar. Así que bueno, nada, ese es un poco el resumen de lo que sucedió hasta ahora. Durante la construcción de la obra, bueno, nosotros por supuesto logramos en su momento con un recurso de amparo que presentó la Fundación Ciudad, que se reconociera que el informe de impacto ambiental inicial que había presentado la empresa era absolutamente incorrecto, tal es así que el APRA, la Agencia de Protección Ambiental, lo había declarado sin relevante efecto ambiental. Ustedes ven lo que es esto, nosotros no hace falta ni siquiera ser un ingeniero en ambiente. Bueno, a raíz de esto el juez dictaminó que no se podía comercializar las entradas hasta no hacerse nuevamente un informe como correspondía, más la audiencia pública correspondiente, etcétera, que se realizó creo que en agosto, septiembre, donde ustedes saben, las audiencias públicas no son condicionantes, o sea, así que está bien porque uno puede ir a expresar su opinión, pero en última instancia si la decisión está tomada, está tomada. Pero lo que logramos, que el informe de impacto ambiental que presentó la empresa fuera declarado con relevante efecto, lo que es muy importante porque cada 2 años la empresa va a tener que presentar un nuevo informe de impacto ambiental y realizar una nueva audiencia pública. Y nosotros en este momento, una de nuestras políticas es el registro y denuncia de todos los hechos, digamos, que son incorrectos, que son perjudiciales, que son denunciables además, para tener un registro y un archivo de todo eso para cuando llegue, más allá que las denuncias sean tomadas o no, porque muchas veces las denuncias por la Fiscalía o por el 147 por ahí no son tomadas, son desestimadas, en fin. Pero por lo menos nosotros vamos a tener en su momento, entre otras cosas, un registro de estas denuncias para presentarlas como evidencia de las cosas que se hicieron y se hacen mal. Después, por otro lado, bueno, nosotros con la parte política del asunto hemos presentado un proyecto de ley alternativo a esta ley que generó esto, donde lo que pedimos es, primero, que no se realicen shows musicales, que se realicen espectáculos deportivos solamente, porque esa es la ley, ese era el espíritu original de la ley, y que lo maneja Atlanta, tiene todo el derecho del mundo. Que paguen impuestos como corresponde, porque todos pagamos impuestos, no veo por qué no lo va a pagar una empresa, sobre todo de la magnitud de Telefónica, y que se reduzca la concesión de 40 años a 20, y entre otras cosas, como figuraba en la ley anterior y original, que se construya la escuela que está dentro de la ley. O sea, la ley, además de permitir esto, decía que bueno, que además debía construirse en ese predio, ahí, reservarse espacio para hacer una escuela. Esta escuela nunca se construyó. Y vos lo viste, ustedes vieron lo que es el estadio. No hay nada, o sea, no hay escuela, no hay nada. Así que bueno, nosotros también dentro de la ley volvemos a plantear que se construya la escuela que se ha prometido y que sea dictaminado por ley, que sea resuelto por ley. Y bueno, y después, por supuesto, el apoyo del periodismo, de toda esta movida periodística que nos permite visualizarnos y permite que muchísima gente que a lo mejor ni siquiera vive en el barrio, y que o a lo mejor ni siquiera le interesa venir a los recitales, se entere de lo que sucede, de lo que nos afecta, no solamente desde el punto de vista medioambiental, que es terrible, sino que además desde el punto de vista de una situación, de una cesión de tierras públicas, de una exención impositiva a una empresa como Telefónica,
y encima, bueno, vecinos del barrio que se van enterando, porque te imaginas que, como te decía hace un ratito, esto es como una piedra que cae en el agua, va generando ondas. Desde aquí, desde donde estoy yo, se van generando ondas hacia todo el barrio. Entonces hay gente que por ahí, hace 15 días atrás, sabía o sabía poco o no tenía mucha idea de lo que estaba pasando y de repente hoy, a 4, 5, 6 cuadras del estadio, se encuentra con que, por ejemplo, tiene obstruidas las entradas para las bajadas para discapacitados o las bajadas para sus garajes o autos estacionados sobre la vereda, más el movimiento de gente, más el caos de tránsito, que inclusive ese caos de tránsito en el recital del viernes de Tini Stessel generó un accidente fatal. El caos de tránsito, queremos aclarar, ¿no es cierto?, generado por el cierre y la clausura de toda esta zona. No queremos decir que el estadio sea el culpable, pero digo, la situación que se genera con el cierre, la clausura, el movimiento interrumpido de toda la circulación de tránsito en la zona, bueno, generó que una persona quiso cruzar la avenida Juan B. Justo por la senda peatonal, esquivando autos, y la llevó por delante un colectivo con el resultado que ya conocemos. Y hablando sobre el tránsito, hay muchos vecinos que tienen problemas para estacionar a raíz de que cortan las calles. No solamente para estacionar, el problema que muchísima gente tiene, o casi toda le diría, es que no puede ingresar a la zona vallada. Tienen que presentar documentos para ingresar a su domicilio. No sabemos qué sucede, porque obviamente somos demasiados como para saber la vida personal de cada uno, pero no sabemos qué sucede si alguien necesita o quiere recibir a alguien en su casa. No se ha dado la circunstancia en mi caso todavía, pero ¿cómo pienso yo cómo voy a hacer si alguien quiere venir a verme? Un amigo, un familiar, porque ustedes vieron, está todo vallado, la entrada a mi casa, estoy completamente bloqueado. Inclusive nosotros tenemos alguna folletería, creo que tendría que buscarla, que hemos recibido de la empresa, muy bonita, donde nos decían que a lo sumo iban a cortar 30 minutos cuando ingresara la gente o saliera la gente. Son ustedes lo vieron, ¿no? ¿Hace cuánto estamos? Sí. ¿Media hora? Sí, sí. Bueno, ustedes vieron que ya empiezan a cortarse todo para un recital que debe empezar, no sé, 8 o 9 de la noche. Y en principio el gobierno no había presionado al estadio para que construyan, o principalmente no tenían construido, pero compraron predio para construir un estacionamiento para que ellos puedan guardar los autos de la gente que venga a ver el estadio. ¿Se terminó haciendo eso? No, a ver, el tema del estacionamiento es así, o sea, por el informe de impacto ambiental la empresa tiene que tener obligatoriamente, bueno, yo no tengo el número en este momento, pero tiene que tener un número determinado de estacionamientos en la zona. Porque el estadio en sí mismo no tiene estacionamiento. Podrían haber construido unos subterráneos, pero acá creo que hay unos canales aliviadores del arroyo Maldonado, no podían hacer nada de eso. ¿Qué hizo la empresa? Por empezar, contratar estacionamientos privados, de alguna manera perjudicando nuevamente a los vecinos que tampoco tenían sus cocheras. Permitir, bajo no sé qué autoridad, la habilitación de estacionamientos muy cercanos al estadio que no tienen habilitación, que antes eran depósitos judiciales o por lo menos alguna relación con la policía tenían, porque hay un número de la policía y un celular y un escudo de la policía en la puerta. También, y lamentablemente, a pesar de que hay muchos socios de Atlanta que se oponen a esto, el club le alquiló un espacio que estaba reservado para la construcción de la tribuna que le faltaba al estadio, a la cancha de fútbol estoy hablando, se la cedió para estacionamiento, que no está listo. Pero tampoco cubrirían la cantidad de autos necesaria, porque esa parte que le cedieron debe tener una capacidad para 200 o 300 autos con toda la furia. Y luego, bueno, si ustedes se quedan esta noche van a ver que todos los alrededores se llenan de autos. De hecho, ayer a la noche yo tuve que ir a hacer una entrevista a una radio y salí a eso de las 9:30, 10 menos cuarto, y corriente desde Humboldt hasta